noches, bienvenidos a la segunda clase sobre el tema de escatología. Y en esta noche vamos a estar tratando el tema del arrebatamiento y el luto. el luto. El luto indebido. Póngale las pilas porque estamos en tiempos donde necesitamos aprender tanto y cómo responder como cristianos y cómo llenarnos, inclusive consolarnos por el Señor. Entonces vamos a orar y le damos el lugar al pastor Juan Marcos. Padre, gracias te damos por esta clase y gracias te pedimos que abras nuestros corazones, nuestro entendimiento y que tú nos hables, nos ayudes, nos fortalezcas y saques toda filosofía equivocada, Señor, por la cuales estamos bombardeados. En el nombre de Jesús, amén. Amén, Pastor Juan Marcos. Gracias, pastores. Bienvenidos a todos a continuar en la escatología. Vamos en la tercera sección, la segunda venida. La Biblia habla 300 veces en el Nuevo Testamento sobre la segunda venida. Y tenemos en nuestra declaración de fe de la Iglesia Cuadrangular esta afirmación, declaración de creemos y esperamos el día de la venida del Señor, que su regreso puede ser hoy, pero si no lo es, que la obra del Señor debe continuar y ser proyectada, que cuando Él regrese, los muertos en Cristo resucitarán primero y después los que pueden se reunirán con Él en las nubes, que en el tiempo de su regreso habrá una gran tribulación. El reino de Satanás terminará y Cristo gobernará con su iglesia por 1000 años y después todo será hecho nuevo. Entonces, esta es la declaración de fe, una redacción de la declaración de fe en cuanto a la segunda venida. Esto es muy importante. Uno, si está en la iglesia cuadrangular, si está ministrando la palabra de Dios bajo la iglesia, una iglesia, uno debería conocer su declaración de fe. Y esto es uno de los puntos esenciales, todos son esenciales en cuanto a la segunda venida. Y pues tenemos aquí el balance entre creer que el Señor viene ya y si no, bueno, estamos así trabajando en su obra. Entonces, mencionando, como dice en Fundamentos de Teología Pentecostal, que es el libro recomendado para este seminario. Punto 1, la importancia de su venida. Tito capítulo 2 dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Entonces vemos aquí para nuestro ministerio, estos son puntos de énfasis. La gracia de Dios. Aquí en Tito se habla de la gracia de Dios. La santidad personal. La esperanza
bienaventurada. ¿Quieres subrayar en tu Biblia física la esperanza bienaventurada? Esto es la segunda venida, la esperanza bienaventurada. Y también vemos, caigo en cuenta en este momento, que ayer hablamos del purgatorio, ¿correcto? ¿Se acuerdan del purgatorio? Pues aquí dice que el Señor nos purifica. Sí, el Señor nos purga, digamos, del pecado. Y vemos que Él lo hace para que tengamos celo. Una persona quien ha sido purificado de sus pecados tiene celo para buenas obras. Y vemos la autoridad que nosotros tenemos pastoreando, discipulando, enseñando, evangelizando. Dice Pablo a Tito, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Y a veces pues podemos estar, por ejemplo, podemos tener un hermano quien está muy en las nubes y está, pues, no piensa sino en la segunda venida y tiene que salir a trabajar. Tenemos que trabajar. O por el otro lado, uno no hace sino trabajar y se ha olvidado de que el Señor viene. Entonces, tenemos que hablar estas cosas. Lo que estamos viendo en la escatología, precisamente tenemos que hablar, exhortar y reprender con toda autoridad, porque esto es lo que dice la palabra de Dios. Nadie te menosprecie. Uno dice, yo no me siento capaz de hablar de estos temas. No, no te descalifiques a ti mismo. El Señor te ha dado la escatología, te ha dado a una doctrina sana y Él te ha puesto. Entonces, que nadie te menosprecie. Bueno, segundo punto, el resultado práctico de su venida. ¿Te acuerdas que dijimos que somos cristianos escatológicos? Esto es algo muy práctico. Bueno, por ejemplo, amar a los hermanos. Dice en Tesalonicenses, el Señor os haga crecer y abundar en amor unos con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. El amor a los hermanos. Este es un resultado práctico de la segunda venida. También ser santos. Dice en Romanos, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño. Tenemos que estar woke. Tenemos que ser cristianos woke. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tenemos que levantarnos de un sueño espiritual y tenemos que ser santos. ¿Sí? Esto es algo personal con uno. Eso no es estar pendiente de los demás. No, esto es de uno. ¿Sí? En el mundo, ser woke es estar viendo las fallas de todos los demás. Ser woke en la Biblia es ver la falla en la vida de uno, la falta de santidad personal. Entonces dice que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Bueno, si la segunda venida fue más cerca, ya cuando Pablo está escribiendo a los romanos, cuánto más cerca ya está la segunda venida nosotros aquí en el siglo XXI. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día.
Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente. Ahora vamos a hablar de la santidad personal. Dice, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Un resultado práctico de la segunda venida es ser santos. También la segunda venida nos anima a congregarnos. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, el efecto de la segunda venida, esto nos motiva a estimularnos al amor, buenas obras, no dejando de congregarnos. Y dice, tanto más y tanto más. O sea, tú has tomado escatología, en esta semana tú te congregues este fin de semana. ¿Sí? Eso será el buen resultado de haber tomado el seminario de la escatología. Te congregas, ¿sí? Y dice, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. También la segunda venida nos anima a predicar. Pablo dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Entonces, esto nos anima. La segunda venida nos anima a predicar. También la segunda venida nos anima a invertir tiempo, amor, recursos, paciencia en las personas. Pablo dice a la iglesia en Tesalónica, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? En su venida, vosotros sois nuestra gloria y gozo. Pride and joy, our pride and joy. Delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Estamos pues conscientes de la segunda venida de Jesús. Por eso estamos invirtiendo en las personas. También la segunda venida nos anima a seguir después de la muerte de un ser querido. Dice, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La escatología así nos alienta. Y entonces, pues, queremos comentar sobre el luto indebido. Necesitamos la escatología para poder ministrar a las personas en luto, y necesitamos pues poder distinguir
entre la tristeza que nosotros sí tenemos y la tristeza que nosotros no podemos tener, no podemos tolerar, no podemos aceptar. Voy a llamarlo el luto indebido. El luto indebido tiene tres componentes. Primero es culpar. El luto indebido es culpar a Dios por la muerte de mi ser querido. Es culpar a Dios, puede ser culpar a los médicos. Puede ser culpar pues a personas humanamente hablando responsables. Puede ser también culpar a la propia familia. Entre la familia puede haber mucha discordia, porque se echan la culpa, pero ¿por qué no se hizo mejor cosa con el pariente o que uno mismo falló? Entonces, esto es algo muy, muy crítico. Hay muchas personas quienes en una época en su vida andaban en los caminos del Señor y ahora no. Y entonces yo salgo a la esquina y me pongo a hablar con alguien y ¿sabe qué? Tantas veces es un ex cristiano. Es un ex cristiano. Fue cristiano en una época en su vida. Es un ex cristiano, ¿sí? Y entonces, ¿pero qué pasó? Bueno, algo malo pasó, obvio. Algo malo pasó. Pero de lo malo que ha pasado muchas veces es, pues tú sabes, es la muerte. Alguien murió y entonces esto golpeó tan fuerte a la persona que dejó su vida espiritual, se apartó de la iglesia y entonces ahora anda en la calle así. Ustedes conocen a Ted Turner, el fundador de CNN. Él es un enemigo abierto del cristianismo. O sea, tú puedes ver muchas declaraciones de él contra los cristianos, hasta llamándolos bobos y peor. Y cosa curiosa, bueno, y también pues Ted Turner no solamente habla, sino que él pone su dinero donde está su corazón. Él donó a las Naciones Unidas $1 billón, no $1 millón, $1 billón a las Naciones Unidas. O sea, él sabe dónde mejor invertir en contra al cristianismo, las Naciones Unidas. Y bueno, cosa curiosa, Ted Turner fue cristiano. Ted Turner fue un cristiano, pues un cristiano en su juventud, y a los 14 años su hermana mayor, también cristiana, ella tuvo cáncer y todos oraron, todos en la familia, todos en la iglesia oraron. Ted Turner oró fervientemente por su hermana querida. Ella murió y Ted Turner quedó con un resentimiento contra los cristianos, el cristianismo, la iglesia, la Biblia, etcétera, etcétera. O sea, este tema es muy importante. El luto indebido el primer aspecto puede ser culpar a Dios, a la gente, a uno mismo. Entonces, otro aspecto del luto indebido es perder las ganas de vivir. Uno ya no quiere vivir. Ayer les conté de la mamá de mi amigo de infancia, pues ella ya perdió las
todo deseo de vivir. Y entonces, pues, uno puede perder honestamente el deseo de estar con los cristianos. Uno dice, no, yo realmente me aparto, tengo que reponerme, tengo que superar esto. Uno puede perder ya pues el interés en oír la palabra de Dios, en estar en la oración, pues uno puede perder eso. Es una manifestación del luto. Y estamos aquí diciendo que este es un luto indebido, que nosotros no podemos así aceptar esto. Y uno pues puede perder hasta las ganas de vivir. En cuántos casos pues cuando se le muere el cónyuge y entonces rapidito, el otro también se muere, sí, porque pues ya, y todo el mundo dice, sí, se murió el tío, y bueno, a poco tiempo se murió la tía, quien realmente pues asombró a todo el mundo, pero realmente no fue sorpresa porque ella ya perdió ya su deseo de vivir. Este es luto, pero es luto indebido. Y pues ya comentamos ayer del luto indebido, que es a comunicarnos con los muertos, que esto está muy de moda, estar en contacto con los muertos. Y tenemos que hablar esto a todo el mundo, tenemos que hablar esto a los jóvenes y a los niños, ¿sí? Hay que sentarse y procesar todo esto con los niños, a ver cómo están y preguntar si en dado caso, pues si ellos han escuchado voces o sienten la presencia así del muerto sobre ellos, pues mejor que sobre, que falte, puede que no sea, no, nada de eso, o que sí, que la abuela me habla. La abuela me habla. Tenemos la ceniza de ella ahí en la casa y cuando yo esté ahí, la abuela me habla, ¿sí? Pues hay muchas cosas así. Bueno, estoy saliendo un poquito del tema de la ceniza, la cremación. Uno puede preguntar si la cremación está bien, está mal. Pues sabemos que en otras religiones la cremación es para poder escaparse del juicio de Dios, pero nosotros aquí con la Biblia sabemos que nadie se escapa del juicio de Dios y que realmente si un cristiano pide la cremación, normalmente pues en nuestro contexto es para ahorrar, ¿sí? Es una cuestión económico y práctico, y también puede haber situaciones en que es necesario la cremación cuando mucha gente muere, entonces pues no hay manera de hacer entierro y todo eso, pues claro, la cremación está bien. Si se hace la cremación así por preferencia, y entonces está bien, pero hay que preguntar qué pasa con la ceniza. Cosa curiosa con mi mamá es que ella pidió la cremación y bueno, y realmente yo no sabía, mi hermana manejó pues los particulares de esto, pero nos entregaron una urna para la ceniza, y la urna tan fina costó como lo mismo que un ataúd. O sea, nunca entendí por qué mi mamá haría eso como supuestamente para ahorrar, pero bueno, una urna bien fina. Y entonces a los 3 meses fuimos al cementerio donde están mis abuelos, mi tío, y mi mamá quería ser sepultada ahora en ceniza
en el cementerio al lado de sus papás. Bueno, está bien, uno honra ese deseo, pero me pasó una cosa, bueno, unas cosas curiosas, que pues mi mamá quería un sacerdote de la Iglesia Católica para su ya enterrar la ceniza, y fue difícil encontrar un sacerdote porque es en un pueblo y realmente no había sacerdote, pero un sacerdote se consiguió, y él de Nigeria, o sea, muy interesante en mi tierra, en este pueblo, el sacerdote así de esa parroquia, de ese diócesis así de Nigeria. Pero bueno, y muy querido, él me ayudó en cuanto a unas cosas así muy, yo no sabía cómo hacer con la urna, que había un hueco, habían hecho un hueco, pero cuando tú llegues al momento de, y solamente estamos, pues mi hermana, una sobrina, el sacerdote y yo, ahí en un cementerio, como imagina una escena como tipo película, un cementerio ahí todo verde y cielo azul y las nubes, fue un día espléndido y todo. Pero ahí ese hueco, yo no sabía cómo meter, porque la urna es pesada, ¿sí? Y entonces el hueco es solamente así para ese tamaño. Estoy diciendo que tenía que dejar caer la urna, la ceniza. O sea, mi último atención para mi mamá sería ¡plup!, dejarla caer. Y el sacerdote me dijo, no, mira, ¿tienes una bolsa de mercado? Han ido a un supermercado ahorita, tienen una bolsa ahí, y teníamos pues una bolsa para los que viven en Bogotá, diría una bolsa de carulla, digamos, ¿sí? Y entonces mi mamá va a permanecer hasta el día de la resurrección en una bolsa de carulla, ¿sí? O sea, uno dice, bueno, ok, entonces la deposité así con así delicadeza en el hueco, y así la dejé, ¿sí? La bolsa, la urna. ¿Y ahora qué? Mi hermana me dice, bueno, ya nos vamos. El sacerdote ya se iba, se despidió, todo, él se fue, y estamos ahí pues con mi hermana, con mi sobrina, pero yo no podía irme. Yo no era capaz de irme. No era capaz de dejar a mi mamá así. Y uno dice, ay, pero mucho corazón así. No, fue que yo me preguntaba, nosotros nos vamos y dejamos aquí este hueco abierto, y la urna es muy costosa. Es muy costosa. Y uno dice, pues, ¿cómo sé? Y mi hermana me dijo, no, tranquilo, es que vendrán a taparlo. Bueno, yo los espero. No, ellos vendrán más tarde, vendrán por la noche, quién sabe. Y nos tenemos que ir. Yo no era capaz porque pues, realmente yo voy a confiar, así que mi mamá sí va a estar aquí. Que bueno, así pasamos la cremación. Pero la pregunta sigue en pie: ¿qué vas a hacer con la ceniza? Y bueno, uno puede tenerla en la casa, donde quiera, pero ¿qué tal ahí? Pues sobre la chimenea está la urna, y de pronto la empleada de servicio la derriba, y está la mamá ya regada por toda la sala. Sí, o sea, es muy, y los niños están ahí. Y uno dice, no, entonces uno dice, no, pues vamos a, mi vecino se murió, mi vecino
departamento siguiente se murió de este virus y entonces pues sus amigos se lo llevaron a un río, ¿sí? Bueno, mejor repartir esa ceniza así en un río, porque pues esa ceniza no va a estar. Bueno, yo entiendo que hay muchas opciones y simplemente estoy preguntando, ¿qué vas a hacer con la ceniza? Y bueno, perfecto, no hay problema en la cremación. Sí, yo entiendo que tú no pienses que vas a escaparte del juicio final por hacerte así ceniza. Pero por el otro lado, sí me gustaría mencionar el valor de tener una sepultura, digamos, ¿qué? ¿Cómo se dice? Lote, un lote ahí, una lápida, ¿sí? Como en los tiempos antiguos. ¿Por qué? Porque tú puedes poner en la lápida, puedes tener tu nombre, nacimiento y fecha de morir, y puedes poner alguito como, y uno sabe que en Europa, en Norteamérica, en los cementerios, si tú caminas por allá, tú vas a ver versículos bíblicos por todos lados. Si tú caminas, por ejemplo, por un cementerio ahí de los tiempos antiguos, ahí en el campo, en los pueblos, tú caminas por allá y lees todos los versículos, sales evangelizado. ¿Sí? Tú dejaste algo, dejaste un mensaje. Entonces, eso sí es algo, pero por favor, libertad total en cuanto a esto. Y te acuerdas que ayer dijimos que nosotros tenemos que hablar de la escatología a las personas en luto. ¿Sí? Uno dice, pero a mí me da pena abordar este tema ahora. No, es que es ahora que hay que hablar estas cosas. Y si no lo hacemos, a lo mejor otra gente lo hará. Y nosotros estaremos diciendo, ay, pero ¿por qué no hablé con el niño? Yo debía haber hablado con el niño. En cambio, un compañero en el colegio le puso la tabla Ouija para contactarse con su tío querido. Yo debía haber hablado a ese niño antes. ¿Sí? Mira, o hablamos nosotros u otra gente lo hará y después estaremos ahí como lamentamos que no éramos capaces de hablar la escatología. Bueno, vamos a hacer en este momento una oración. Vamos a aprovechar esta comunión que tenemos y el mismo sentir. Padre Celestial, yo te doy gracias que en este momento, pues como ya hemos dicho, no oramos por los que ya se han ido, oramos por nosotros. Pedimos por nosotros y pedimos, Señor, que de alguna manera serás tú dando un consuelo. Señor, nosotros sabemos que realmente en lo humano puede haber un consuelo, pero realmente el consuelo que sirve viene por tu espíritu. Sabemos que tú sí tocas los corazones y tú das consuelo a las personas. Y estamos pidiendo, Señor, por cualquier persona quien está tomando este seminario, cualquier persona quien va a estar ministrando a otra gente en dado momento, que nosotros tengamos la escatología, que nosotros tenemos estas palabras. Tú nos mandas a hablar estas palabras, Señor, a dar aliento a los que están en su luto. Y también, Señor, quiero pedir que nuevos ministerios se levanten, ministerios que se enfoquen en este tema de ministrar a las personas en lo último, Señor, y ministrar a las familias, aún después de un funeral, aún después, meses después, quizás,
tiempo después de la partida de un ser querido. Hay un seguimiento necesario. Pido que tú levantes personas para este ministerio, que tengan este sentir en su corazón para hacer este seguimiento tan importante. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a punto 3, características de la segunda venida. La segunda venida es literal, ¿sí? ¿Por qué decimos literal? Porque no es espiritual. No es que Jesucristo fuera a venir espiritualmente, ¿sí? No, es que es literal. Él viene literalmente, así en su cuerpo literal, ¿sí? Y es personal. Él viene personalmente. Él dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepare lugar, vendré. Yo vendré personalmente. ¿Sí? Esto es algo maravilloso. No va a enviar a alguien por nosotros. No, es que Él viene. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Eso es personal. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Bueno, la segunda venida también es visible. Todo ojo lo verá. Dice en el libro de los Hechos, cuando Jesús ascendió a los cielos, entonces dos hombres que eran ángeles hablaron a los discípulos, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Es visible, es visible. En Apocalipsis dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Sí, que esta venida, su venida es visible. También anotamos que no sabemos la hora. Jesús dice, del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y entonces, por favor, no estemos poniendo fechas para la segunda venida. Y a uno le parece increíble que alguien fuera a hacerlo, pero sí, ha habido pastores, maestros reputables de la Biblia poniendo la fecha. Y uno dice, pero ¿cómo se les ocurre? Y yo siempre digo a la gente en la iglesia, si algún día aquí estamos diciendo el día del retorno, salgan corriendo, porque ya se nos fue la mano. Haciendo un paréntesis, uno puede decir, ¿cómo es que Jesús, quien es Dios, el Hijo de Dios, cómo es que Él no sabe, sí, de la hora, sí? Y no sabe del día. Y sería quitar de Jesús, de su divinidad. Pero hemos de entender cómo es el contexto. Algo que explica esto es el desposamiento. En el desposamiento, el hijo no sabe a qué horas se casa. Él prepara todo y es el padre quien le dice, ya puede ir. Y entonces, cuando Jesús habla esto, está muy en el contexto judío, muy en el contexto del desposamiento. Tú sabes, ¿no? Que nosotros somos desposados con el Señor. Sí, ya hemos sido desposados y estamos esperando que Él venga por nosotros. Y Él vendrá cuando el Padre diga. Del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre.
Entonces, ojo, no podemos estar quietos y pasivos. Dice en segunda de Pedro, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Entonces nosotros no podemos estar todos quietecitos, pues vendrá cuando vendrá, y pasivos, o qué se puede hacer, ¿sí? Si todo está escrito, ¿qué se puede hacer? No, nosotros no podemos estar quietos ni pasivos. Bueno, vamos a mirar señales de su venida, el regreso a Israel. Un pastor cuadrangular me dijo, Israel ya no. Y uno dice, momentico, ¿cómo que Israel ya no? ¿Sí? No, es que estamos súper pendientes de Israel. ¿En qué? Bueno, vamos a ver, señal de la segunda venida, el regreso de los judíos a Israel. En Ezequiel dice, yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. También dice, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y entonces profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Estamos pendientes del regreso de los judíos. Digo el regreso, digamos, de la ida a Israel, porque hay muchos judíos quienes nunca han vivido en Israel, pero ahora están yendo a vivir en Israel. Cuando fuimos a Israel, pudimos visitar a colombianos judíos quienes se han ido ya a vivir en Israel. Han hecho lo que llaman aliyah, que es ya a subir, y se refiere ya al traslado, así de todo, para ir a vivir en Israel. Y pues en nuestros tiempos modernos estamos viendo más y más personas judíos haciendo aliyah, y cosa curiosa, de a lugares donde se supone que viven tranquilamente. Uno piensa en Francia, en los Estados Unidos, que hay judíos yéndose para ahora a vivir. Todo esto está profetizado. También tenemos señal, tiempos peligrosos. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. También tenemos Rusia, y Rusia tradicionalmente bajo los zares y bajo el comunismo ha tenido mucho odio a los judíos. Aquí tenemos en Ezequiel la profecía en cuanto a Gog y Magog. Y entonces también tenemos la China. Estamos relacionando lo que dice la Biblia de los reyes del oriente, y nosotros pensamos que esto puede ser referencia a la China. En el Apocalipsis dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. También en el capítulo 9 del Apocalipsis tenemos referencia a estos reyes quienes van a cruzar el gran río
Éufrates. Estos son señales. El hecho que la China se haya levantado como un poder militar con una gran milicia, todo esto concuerda con las profecías. También los armamentos modernos. Profeta Zacarías dice, y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Esto es lo que ocurre con una explosión atómica o nuclear. Eso es lo que pasó en Hiroshima, en Nagasaki. Así que las personas quedaron así fundidas en la pared, ni pudieron caerse, sino así quemados. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies. Armamentos modernos. También el progreso en cuanto al transporte y la ciencia. En la profecía de Daniel dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Que hoy en día sabemos más que en cualquier momento en 6,000 años de la historia. Me acuerdo en mi infancia, había una biblioteca del barrio y un pequeño edificio así, y ahí cabía todo el conocimiento del mundo. Y ahora, pues aquí tengo todo. Tengo aquí todo y más. La ciencia se aumentará. Y queremos hablar sobre el rapto de la iglesia. Comentando que la palabra rapto no está en la Biblia, lo que está es la palabra arrebatamiento, pero rapto es como un sinónimo a la palabra arrebatamiento. Menciono esto para que no te corchen, porque si dicen, muéstrame en la Biblia donde dice rapto, pues no dice rapto, dice arrebatamiento. Y precisamente en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, vemos que dice, seremos arrebatados. Si quieres subrayar en tu Biblia física y anotar el rapto. De aquí en adelante, cuando hablamos del rapto, estamos hablando del arrebatamiento. Y Jesús en Juan 14 habló de venir por nosotros. En 1 de Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo dice, todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Todo esto es referente al rapto. Segundo de Tesalonicenses dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Entonces, vamos a hablar sobre teorías acerca del rapto. ¿Por qué hay teorías acerca del rapto? Porque el rapto es futuro y nosotros podemos preguntar si el rapto viene antes o si viene en la mitad o si viene al final de la tribulación. Pregunta, ¿cuándo es el rapto? La respuesta es que hay 3 posiciones en relación a la gran tribulación. Entonces, si quieren, podemos ver así teorías, 3 teorías en cuanto, y bueno, tranquilo, nosotros sí tenemos el derecho de tener teorías porque es del futuro.
En cuanto a la segunda venida, tenemos pues todo el derecho de preguntar cosas. En cuanto a la primera venida, no tenemos ese derecho. No podemos decir, bueno, yo no sé si realmente fue en Nazaret que vivió Jesús, sino en las Himalayas o en Norteamérica. No podemos estar nada preguntándonos por la primera venida, pero sí en cuanto a la segunda venida, obvio, este es un tema muy interesante. Entonces, vamos a ver una posición que llamaremos después de la tribulación. Los creyentes pasan por la tribulación. El rapto ocurre simultáneamente con o inmediatamente antes de la venida del Señor para juzgar al mundo. El rapto de la iglesia, la venida de Jesús para reinar son aspectos de un solo evento que ocurrirá al final de la gran tribulación. La bestia y sus seguidores serán derrotados para comenzar el milenio. Entonces, vamos a poner unos argumentos a favor de esta posición. En inglés se llama post. O sea, significa así después. Uno dice, tú eres post, sí o no. Y entonces vamos a hablar de la posición post, que quiere decir después de la tribulación. La Biblia habla de la segunda venida, no habla de dos venidas separadas por 7 años. 3 términos en el griego se refieren a la segunda venida. Es obvio que se refieren a lo mismo. Las palabras en griego es parousia, que se traduce venida. Y tenemos esta palabra parousia en estos textos mencionados. Otra palabra en griego es apocalipse. De esta palabra tenemos la palabra, el nombre del último libro de la Biblia, en inglés Revelation. Apocalipsis significa revelación, y también tenemos esta palabra en diferentes textos en el Nuevo Testamento. Y tenemos, tercero, en griego, el término epifaneia. Y entonces, esto se traduce a veces como manifestación o como aparición, epiphany, your epiphany, epifanea, es como aparición, o también se traduce, depende de la versión, como venida. Y entonces, pues estamos con estos 3 términos, 3 palabras en griego. ¿Y cuál es el punto? Es que todos hablan de lo mismo, ¿sí? Todos hablan de lo mismo. Por ejemplo, en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8, se habla del resplandor, epifaneia, de su venida, parousia. Entonces, estos son términos intercambiables, ¿sí? Y entonces, pues, no estamos hablando aquí que la venida es una cosa, el rapto es otra. No. 3 términos, un evento. Segundo punto para tener en cuenta a favor de la posición post: Jesús prepara a los cristianos precisamente para pasar por la tribulación. Los que estuvieron en comprensión de los tiempos, Apocalipsis explicado, bien saben que el Apocalipsis fue para preparar a los cristianos para pasar por la tribulación. Jesús pues preparó a los discípulos para pasar por aflicción, por tribulación. El apóstol Pablo, a través de muchas, a través de muchas aflicciones, entramos en el reino de los cielos. ¿Cómo es? Se me va la palabra. Bueno, tercero, el rapto y la primera resurrección ocurren en la segunda venida. En Apocalipsis 20, estamos viendo, dice, vi tronos
y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron. Ya tenemos aquí esta resurrección, y vivieron, ¿sí? Y los que estuvieron vivos en la segunda venida fueron arrebatados y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces, el rapto y la primera resurrección ocurren en la segunda venida. Desde el profeta Daniel dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Bueno, nota la doctrina del rapto o sea, antes de la tribulación, es una enseñanza nueva. Por 1800 años, la iglesia cristiana creía que la iglesia pasaría por la tribulación. Este es otro tema, otro seminario, el pensamiento teológico de los cristianos durante los 2000 años de historia. Nosotros no somos los primeros en pensar en estos temas, y nos conviene saber qué es lo que pensaron los otros hombres de Dios por 1800. El punto es que realmente la iglesia sí creía que pasaría por la tribulación. Es una enseñanza nueva. Se originó como hace 180 años en Escocia, en Irlanda, y después por Inglaterra ya a Norteamérica, y de Norteamérica al resto del mundo. En 1830 en Port Glasgow, Rio Clyde en Escocia, una niña, Margaret MacDonald, profetizó. Fue una niña, la profecía de una niña. Cosa curiosa, muchas personas que creen en la posición de rapto pre-tribulación no creen en las profecías, y menos de niños. Profetizó: el Señor guarda a la iglesia de la tribulación. Esta es la esencia de una profecía, de una que esto se promulgó. Unos maestros de la Biblia, evangelistas, y comenzaron a enseñar que el Señor guarda la iglesia de la tribulación. O sea, la iglesia será sacada, si no estará durante la tribulación. Pero nosotros queremos decir que no hay un versículo que diga claramente: mi pueblo no pasará por la tribulación. Y el texto, digamos, puede decir favorito de los que creen en la posición post, y recordando que hay cristianos sinceros, cristianos eruditos, cristianos muy consagrados al Señor, quienes comparten de las tres posiciones, ¿sí? En la iglesia cuadrangular es obligatorio creer en la segunda venida, pero tenemos la libertad de pensar que el rapto puede ser antes de la tribulación, y eso sí es, digamos, la posición tradicional de la iglesia cuadrangular. O sea, cuando la iglesia cuadrangular comenzó con Aimee Semple McPherson en su época, en el mundo de habla inglés, entonces sí, todo el mundo creía en el rapto antes de la tribulación. Hoy en día, pues más y más cristianos están mirando
la posición post. Y entonces, el texto, digamos, base para esta posición post está en Mateo capítulo 24, donde tenemos señales del fin, tenemos desastres en el mundo. En Mateo capítulo 24 también tenemos cambios en la iglesia. Tenemos pues persecución, tenemos falsos profetas, tenemos el amor enfriándose. Estos son cambios en la iglesia. Tenemos cambios para Israel, tenemos la abominación desoladora y tenemos, aquí Jesús dice, se levantarán falsos cristos, Mateo 24, y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya lo he dicho antes. Así que si os dijeran, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Yo me pregunto si este es como un rapto falso, que van a decir que ya el Señor vino y uno, ¿qué? ¿Dónde? No, por ahí en el desierto. Todo el mundo va a salir por la carretera e irse a un desierto. O que no, el Señor ya vino. ¿Dónde está? No, que está en el salón comunal ahí en un edificio. Bueno, no, vamos para allá. Sí, entonces Jesús dice, no crean esto. Me pregunto si esto está preparando a la gente para mucho engaño, mucha desilusión, mucha gente se va a apartar de las cosas del Señor por esperar un rapto, digamos, en secreto. También hay cambios en los cielos. Mateo 24:29 dice, e inmediatamente, ¿quieres subrayar esto en tu Biblia? E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Después. Esta es la posición post. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará, ponle cuidado, mira esto, y enviará sus ángeles con gran voz y de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. O sea, estamos viendo aquí el arrebatamiento como parte de la segunda venida. También vemos que va a haber de señales de la segunda venida y del fin del mundo, cambio para las naciones. Jesús habla de la higuera que representa a Israel. Cuando Israel vuelve a florecer, cuando Israel vuelve a ser nación, esto cambia el mundo entero, cambia la situación para las naciones. En el tema de la geopolítica, ¿cuál es el punto más mirado, más crítico, más delicado? Es Israel. ¿Cuál país ha sido condenado más veces por las Naciones Unidas? ¿Dirías tú la Unión Soviética, donde mataron millones y millones, en la China Roja, en otros países donde ha habido violación de derechos humanos? No, el país más condenado, centro de la mirada de las Naciones Unidas, ha sido Israel. Entonces, esto sí, el renacer de Israel ha sido un cambio para las naciones. Y aquí se habla de la sorpresa que va a ser el arrebatamiento, versículos 40 a 44. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada.
Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero saber esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces Jesús habla de estar preparados, ¿sí? Todo esto es Mateo capítulo 24. Pues yo quisiera, creo que ya detectaron el sentir de su servidor. Yo sí soy de la posición post. Y entonces, pues otros pastores cuadrangulares son de la posición pre y otros son de la posición de la mitad. La última vez que yo hablé con los pastores misioneros aquí, en Bogotá, quienes me mentorearon, los pastores Firth, Juanita, muy del tema de la profecía. Ella me dijo que ella pensó que sería en la mitad de la tribulación. Entonces, pues yo sé que hay personas muy sinceras, eruditas, consagradas, quienes pueden tener diferente posición, pero pues si tengo la oportunidad de comentar, yo quiero hablar de la perspectiva pastoral. Yo, además que la parte bíblica, teológica, yo tengo pues una perspectiva del ministerio pastoral. Me acuerdo preguntando a un hombre en cuanto a su relación con Dios. Y oh, qué sorpresa que me contó que sí recibió a Cristo cuando estaba en la universidad. Este es un lugar especial para conocer al Señor en la universidad. Mucha gente se aparta del Señor en la universidad, pero él sí se conoció con el Señor estando en la universidad y todo en un buen ministerio universitario y todo, pero al salir de la universidad, pues cuando se puso a trabajar y todo, la influencia de los compañeros de trabajo, las presiones, y bueno, se casó con una niña no cristiana, entonces él realmente se apartó, dejó ahí. ¿Te acuerdas que yo hablé de ex cristiano? Hay mucho ex cristiano, muchísimo ex cristiano. Y entonces, pero él me dijo una cosa. Él me dijo, oh, perdón, yo le pregunté, qué bien que conoces al Señor, qué testimonio tan lindo. Y quiero preguntarte si tú estás viviendo para Dios ahora. Cometí el error de preguntar eso. Yo ya no pregunto si la gente conoce al Señor, pregunto si el Señor conoce a la persona, ¿sí? Porque eso es lo que vale. No es que tú conozcas muchos dirán, Señor, Señor, en aquel día, pero él dirá, pero yo nunca los conocí. Entonces, no es que si tú conoces al Señor, es si el Señor conoce a ti. Pero bueno, yo le pregunté, ¿tú estás viviendo para Dios? Me dijo que no. Él reconoció eso muy sincero, muy transparente, y le pregunté por qué. Y él me dijo que está esperando el rapto. ¿Cómo así? Pues le habían enseñado en el ministerio universitario sobre el rapto. Y él me dijo, yo estoy esperando el rapto porque con el rapto ya, pues yo sé que el Señor no me va a llevar porque no estoy viviendo para Dios. Yo sé que el Señor no me llevará, ¿sí? Esta es otra teoría, se llama el rapto parcial. Mucha gente comparte esta idea. Y entonces él dijo, yo sé que el Señor no me llevará en el rapto, pero me pondré ya serio, firme como cristiano durante la tribulación. Y entonces así seré salvo. Estoy esperando el rapto. Es como mi campana para ya decirme que ya no más y ya me toca
lo duro. Y entonces yo le pregunté, pero ¿por qué no te pones firme con Dios ahora? Ahora. Y me dijo, pues sí, pero lo que pasa es que es muy difícil. Es muy difícil. Pero sí, es que sí es difícil ahora. ¿Cómo será durante la tribulación? Me dijo, sí, él reconocía eso, pero realmente no, él quería esperar el rapto. Él tenía como lo que llamo yo la teología del segundo chance. Es que el ser humano quiere su segunda oportunidad. ¿Te acuerdas la parábola de las 10 vírgenes? Que 5 estaban como esperando y que esperaban tener otro chance y como que no les fue bien en eso. Y muchos están esperando su segunda oportunidad, ¿no? ¿Te acuerdas la reencarnación? Es como otra oportunidad. ¿Te acuerdas el purgatorio? Como es que es más tiempo ya para arreglar las cosas con Dios y los cristianos tienen su rapto. Que les dará, los que no están con Dios, les dará ya otro periodo, 7 años ya para arreglar. Yo vi esto como pastor, también como me interesa mucho la historia de lo que ha pasado con los cristianos durante los tiempos. ¿Qué pasó con la iglesia en la China cuando los comunistas se tomaron del poder? Lo primero que hicieron fue reunir a todos los cristianos y darles la oportunidad de renunciar a Cristo. Y muchos pues lo hicieron y ¿por qué renunciaron? ¿Por qué muchos renunciaron a Cristo? Dijeron que los misioneros, 1948, los misioneros nos habían enseñado que antes de llegar Mao Zedong, vendría Cristo. Estaban confiados en el rapto, que ellos serían arrebatados, llevados, que no llegaría Mao. Entonces, cuando vieron que sí llegó Mao Zedong, pero no llegó Cristo, entonces ellos dijeron, no más, no más, ¿sí? Entonces, sabiendo cosas así de la historia del efecto de esta enseñanza, otro, digamos, perspectiva pastoral es en cuanto a la santidad. Uno, por ejemplo, dice que es santo porque está con temor de que el Señor vendrá. No quiere estar en una discoteca, ¿sí? Porque así de pronto si el Señor viene, estoy allá en cosas indebidas, ¿sí? Entonces prefiero en mi casa. Bueno, y hablando de temor, enseñar a los niños así esta doctrina y yo creo que no me identifico personalmente porque no soy de familia así de crianza cristiana, pero yo tengo muchos amigos y mis propios hijos quienes me han contado. Y esta semana me contaron de un muchacho quien ahora quiere volver a los caminos del Señor porque tiene el temor de que él de pronto entrará en su casa y ver la ropa de sus padres ahí en el piso y sabrá que sus padres fueron llevados y él fue dejado, ¿sí? O sea, uno tiene ese temor de que el niño, papá, y entonces está pensando, uy, no, ya fue el rapto y yo me quedé. Entonces, pues uno ve cuestiones así. Entonces, por eso tengo, sí, abiertamente. Siempre yo pido permiso si puedo presentar las 3 posiciones y eso es lo que procuramos hacer. Y la otra posición es antes de la tribulación. En esta posición se dice que la tribulación es para Israel. Es que la profecía de Daniel es sobre el pueblo de Israel y sobre la santa ciudad. Entonces, la tribulación es para Israel. Yo hago un comentario, cosa curiosa que
cuando uno lee el Antiguo Testamento y hay bendiciones es para la iglesia, pero cuando hay tribulación es para Israel. Eso sí es una homilética, perdón, una hermenéutica interesante. En esta posición es tiempo de ira sobre las naciones y trato a Israel. No está la iglesia. ¿Entiendes? ¿Entiendes la posición? No está la iglesia. ¿Sí? Punto 2, la iglesia sufre aflicción, mas no la ira de Dios. La iglesia no está bajo la ira de Dios. ¿Sí? Dice 1 Tesalonicenses, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y que Dios promete guardar a los fieles. En el Apocalipsis dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moren en la tierra. Entonces, la iglesia, punto 4, no está. Desde Apocalipsis capítulo 4 hasta capítulo 19 no está la iglesia, ¿sí? En esta posición si yo tuviera esta posición, no hubiera aceptado la invitación de colaborar en Apocalipsis explicado. Yo diría, ¿para qué? ¿Para qué voy a gastar? No enseñaría Apocalipsis, porque la iglesia no va a estar desde capítulo 4 hasta capítulo 19, según la perspectiva otro punto a favor de la posición punto 5, no hay tiempo, ¿sí? Si el arrebatamiento, la segunda venida, el arrebatamiento, pues es un solo evento, no hay tiempo para el juicio de los cristianos. Imagínate, tenemos que tener el tribunal de Cristo, ¿no? Y la cena de las bodas del Cordero. ¿A qué horas se hace todo esto? Otro punto es que los 144,000 en el Apocalipsis son judíos. Ellos sí están. Y también a lo mejor los dos testigos en el Apocalipsis capítulo 11, quienes muy posiblemente serán Moisés y Elías. No dice su identidad, pero uno puede imaginar que serían Moisés y Elías y son judíos. Y bueno, el argumento más a favor de la posición es que el Nuevo Testamento exhorta a estar mirando, esperando en cualquier momento la segunda venida. En Mateo 24 dice, velad pues, porque no sabéis a qué ha de venir vuestro Señor. ¿Sí? Y dice en Marcos 13, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana. El texto favorito para la posición pre-tribulación es de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Dice Pablo, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces vemos el contexto aquí es que la gente en la iglesia está preocupada porque piensan que el Señor ya vino, ¿sí? Y uno dice, pero el Señor ya vino, estamos aquí. ¿Y qué pasó con mis parientes, quienes ya murieron en la fe? Entonces
es que llegó como una profecía, llegó como un mensaje, llegó un programa de televisión, un libro, un tweet, así diciendo estas cosas y todos en la iglesia están preocupados que el Señor ya vino, ¿sí? ¿Y qué? Ellos, ¿qué pasa? Entonces dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone, se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso es muy importante en nuestra escatología. ¿Qué? Primero la apostasía, y de la apostasía ahora sale el anticristo. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Parece que Pablo hablaba mucha escatología a la iglesia en Tesalónica. Y dice, y ahora vosotros sabéis. Pues nosotros aquí en siglo XXI, ¿cómo quisiéramos saber? Ellos sí sabían perfectamente. En cambio, nosotros aquí 2000 años después decimos, ay, por favor, Pablo, cuéntanos. Dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces nos intriga esta frase que hay quien al presente lo detiene. ¿Sí? Entonces, ¿quién detiene al anticristo? Esa es la pregunta del millón. Bueno, una interpretación es que Roma, la estructura de este imperio con su énfasis en la ley, sus leyes, esto trancaba al anticristo, porque el anticristo sería un hombre anomos, o sea, sin ley, ¿sí? Y entonces una interpretación es que es Roma, los gobiernos ahí que detienen que el anticristo pueda salir. Otra interpretación es que es el Espíritu Santo quien tranca, pero será quitado, removido el Espíritu Santo en el rapto de los cristianos. Eso sí es la posición pre-tribulación, que será sacado el Espíritu Santo, la iglesia será llevada. Entonces, ahora el anticristo puede hacer de lo suyo. Otra interpretación es que sencillamente es Dios quien está trancando, todavía no puede salir el anticristo. Volvamos a mirar, dice, lo que lo detiene, que sería Dios, a fin de que a su debido tiempo se manifieste el anticristo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, Dios, hasta
que él, el anticristo, a su vez sea quitado de en medio. Y vamos a hablar del anticristo. Dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Bueno, la tercera posición, ya hablamos de la posición post, pre y ahora de la mitad de la tribulación. El rapto ocurrirá en la mitad de la semana septuaginta, semana número 70 de Daniel 9:27. Muchos que tomen esta posición no creen que la primera parte de los primeros 7 años de la tribulación será un tiempo de gran tribulación en ira. Argumentos a favor de la posición mitad. La trompeta final de 1 Corintios 15:52 identifica con el rapto es la séptima trompeta de Apocalipsis 11:15, que ocurre en la mitad de la tribulación. Apocalipsis 11:2 y 3. Entonces el rapto ocurre, ponle cuidado, en la mitad de la tribulación. La iglesia es llevada antes de la gran tribulación y se escapa de la ira y de la hora de tentación. Y que la resurrección de los dos testigos, ¿te acuerdas en Apocalipsis 11? Es relacionado con el rapto de toda la iglesia. Esto es a favor de la posición en la mitad de la tribulación. En contra a esta posición es decir, las trompetas no son iguales. La trompeta en el rapto es el anuncio sobre la muerte. La trompeta en el Apocalipsis es el anuncio de juicio sobre las naciones. Y que la ira de Dios se derrama también en la primera parte de los 7 años. Nota, Jesús viene con sus santos. Estamos ahora enfatizando que Jesucristo no viene solo, viene con sus santas decenas de millares según Judas, y entonces millares de millares le servían según el profeta Daniel, ¿sí? Y entonces en Daniel 7 veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos, sí, y los vencía hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Entonces, en estas profecías estamos viendo que Jesucristo va a venir así con los santos. Séptimo punto, el regreso para reinar. En la revelación, Jesucristo declarado el verbo de Dios, Jesucristo declarado Rey de Reyes, Señor de Señores, destruye la bestia y sus ejércitos. Satanás está encarcelado por 1000 años. Los santos resucitarán y reinarán por 1000 años con Jesucristo. Entonces, hemos visto sobre la segunda venida. Sería mañana, si Dios permite, continuar con la tribulación. Últimamente están saliendo de nuevo especulaciones acerca de la segunda venida del Señor Jesús. Muy seguramente de pronto ustedes están recibiendo videos que hablan acerca de todo esto. Así que clases como estas, donde usted tiene una claridad teológica, bíblica, le permiten a usted recibir información como esa y va a poder usted tomar decisiones claras que no le traigan a confusión ni a toma de decisiones.
incorrectas. Gracias de nuevo por esta clase de teología bíblica sobre los últimos tiempos. Y yo quería aclarar una cosa al pastor Juan Marcos. Y pastor Juan Marcos, yo quiero que le repita a los estudiantes, a los participantes, lo que usted me comentó antes de la clase. Estamos viviendo un tiempo muy, muy complicado con la pandemia. Muchos seres queridos se han muerto. Pero realmente yo creo que esta es una prueba para el cristiano, ¿no? ¿Qué es lo que realmente hacemos? Él habló un poquitico del tema, pero una de las cosas que me llama la atención es, él comentó, es como cuando estás mal con alguien. Ah, voy a orar. No, no. ¿Qué es lo que se hace? Él me preguntaba, ¿qué es lo que se hace cuando estás mal con alguien? ¿Tienes conflicto con alguien? No, no, la Biblia no dice. Entonces, pastor, anímenos y anime a las personas porque sí son tiempos difíciles y cómo tomar como cristianos esta situación donde tantos seres queridos están muriendo. Por favor. Bueno, nosotros sí estamos viendo que es cuando más nos necesitamos. Somos un cuerpo y entonces gozamos con los que gozan. Y digamos, la vida cristiana es para momentos de gozo, ¿sí? Y gozamos con los que gozan, pero también lloramos con los que lloran. Y también en la vida cristiana tenemos el llorar. Y entonces nos necesitamos en el gozo y nos necesitamos en la tristeza. Y es el momento que más hemos de acercarnos a las personas. Y entonces, pues a veces el solo hecho de acompañarlos o de hacer una llamada, aunque sea algún detalle, una muestra que los estamos pensando, que estamos orando por ellos, que los queremos, pues ahora más que nunca. Y estamos viendo pues que Dios está obrando aún en estos postreros tiempos. Un ejemplo es que un hombre en nuestra iglesia sintió abrir así, eso fue antes de la pandemia, pero él sí tenía la tecnología y conocía el Zoom antes de la pandemia y que o quiso hacer una llamada por WhatsApp. Bueno, y sintió invitar a sus familiares. Y realmente en su familia casi total resistencia a las cosas de Dios, pero él sintió, yo tengo que hacer un devocional cada día con mi familia y orar con ellos. Entonces invitó a todos y bueno, más o menos 3 o 4 personas se juntaron a estas llamadas. Estoy hablando de la propia familia, son familiares de él. Y bueno, él feliz porque estas personas antes pues no tenían interés en ir a la iglesia y nada, pero querían pues leer la Biblia y orar con su pariente cristiano, aunque fuera como pusieron una hora, di tú, 8 de la noche, así por las noches. Pero cuando golpeó esta pandemia, ahora tiene 30 personas de la familia conectadas y orando. Entonces uno tiene que también creer que aún en toda esta tragedia, dificultad, tribulación, que Dios sí está obrando. Y sí, es el momento de abrirnos, de extendernos. Estuve hablando con Jim Scott, un pastor que nos ha acompañado en muchas cuestiones, en muchos años. Él contó que pues por esta pandemia, él se ha relacionado con todos los vecinos, que normalmente
no tendría uno así tanta interacción porque pues la gente está siempre ocupada y todo el mundo, hola, hola, pero sí, todo el mundo corriendo para allá, para acá. Pero ahora con estas dificultades y me contó que un vecino lo llamó a pedir ayuda. Y Jim dijo, eso nunca hubiera pasado en situación normal. O sea, no, eso no ocurre. Sí, y Jim estaba tan feliz que el vecino se hubiera sentido pues ahí con esa libertad para pedir una ayuda y viceversa. Sí, entonces, wow, uno dice que Dios sí está obrando. Y en cuanto al tema del luto, la historia de Ted Turner, pilas, pilas. El cristiano puede apartarse, puede amargarse y puede volverse un enemigo de Cristo. Nosotros no podemos aquí descuidar, no podemos, hay un respeto, hay una consideración, ¿sí? Con las personas cuando están en problemas, claro, obvio, y que de verdad que sea el Señor guiándonos. Pero yo soy a favor de que, mire, si tú sientes, pues llamar a esa persona y tú dices, ay, pero a mí me da pena, llámalo, ¿sí? Pero yo, ¿qué voy a decir? Como Jesús dijo, no te preocupes por lo que vas a decir, porque no serás tú hablando, el Espíritu Santo va a estar hablando, ¿sí? Entonces, en la escatología bien tomada, nosotros vamos a ser como más lanzados y sabemos que el diablo está trabajando. Alguien dijo que, ¿sabes lo que pasó? Cerramos nosotros la iglesia, ¿no? Cerramos la iglesia. Y una persona del barrio pasó por allá cuando sí vio que habíamos abierto la iglesia para alguna cosa y todo. Y él preguntó, entonces, ¿la iglesia ahora está abierta? Y alguien le dijo, sí, o sea, era un vecino, un desconocido, no habíamos tenido trato con él hasta donde sé yo. Sí, ya abrimos así. Y el de la calle dijo, menos mal, porque el diablo no se ha encerrado. El diablo está suelto. El diablo se mueve. El diablo sale. Y cuando nosotros estuvimos pensando, bueno, abrimos, no abrimos, para los que no conocen, en Bogotá la situación ha sido muy delicada porque hemos tenido muchísimo contagio y pues tenemos así restricciones por la ciudad. Bueno, yo sé que en muchas partes del mundo, pero ha habido pues mucha incertidumbre porque que sí, que no, que no, que sí, ¿sí? Entonces, pues hemos abierto, hemos cerrado, hemos abierto, hemos cerrado, o sea, y todo. Pero una persona dijo a nuestra hija, eh, yo lo tomo como una palabra profética, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. No sé si tienes la interpretación, pero que tenemos que movernos, tenemos que hacer las cosas ahora más que nunca con esta perspectiva de la escatología. Muchísimas gracias, Pastor Juan Marcos. Y yo sí quiero animar, porque hay algo que sí pasa cuando estamos de luto, y él tocó el tema del luto, es que la tendencia de nuestro corazón es estar solos. La tendencia de nuestro corazón es como podemos decir, es procesar solos. Pero la verdad, eso es lo más peligroso que nos pueda pasar. Hay culturas, aquí se murió alguien de Nueva Guinea, y en esa cultura se murió aquí, pero tuvieron que llevar el cadáver allá después. Pero en esa cultura no dejan a los seres queridos solos. Los tienen día y noche, no los dejan solos. Y eso uno dice, es que hay sabiduría en eso. Y yo creo que sí nos necesitamos. Y cuando la Biblia dice que no nos
dejemos de congregar, no tiene que ver sola con ir a un sitio, tiene que ver con cuidarnos unos a otros, tiene que ver con buscarnos. Y estamos viviendo en una generación donde nos han enseñado a respetar tanto que cada quien anda aislado. Y para mí estamos viviendo tiempos difíciles, no estamos para vivir aislados y mucho menos en los tiempos difíciles. Nos necesitamos escuchar la palabra, hablar con gente y sí, es la vida, es lo que necesitamos y Dios creó eso. Y entonces, lo que hemos hecho, como no se puede hacer funeral, el último, digamos, la última vez que fui a un velorio presencialmente fue apenas que comenzó el encierre y que fue un encierre de ensayo de 3 días, ¿no? Bueno, y entonces sí fui a la funeraria y entonces solamente la familia cercana y todo, pero no he podido volver a funerarias. Y sirviendo a Dios, uno sí está en muchos, está uno mucho presentando niños, está en matrimonios, está en funerales, está en las cuestiones, grados, todo de la vida. Bueno, y entonces lo que hemos hecho es hacer una llamada Zoom con la familia, pero después del funeral. Y entonces obviamente hay un cristiano por aquí metido en la cuestión porque quiere, y él es quien invita a todos sus familiares y les dice, vamos a reunirnos y vamos a hacer una oración por nuestra familia. Nuestro pastor está dispuesto y se ponen de acuerdo y 1 hora por Zoom. Imagínate, gente se ha entregado al Señor. Yo creo que hasta mejor que en la propia funeraria, porque en las funerarias, cuando hay mucha gente, pues la gente que tú más quisieras como tocar, no, está por ahí como todo distraída y todo, pero en esta llamada de Zoom, tú tienes la oportunidad. Tengo una anécdota en cuanto a eso que un pastor me llamó para hacer esta llamada con su familia. Él no sentía capaz de hacerlo. Y entonces fue una llamada de Zoom con 40 personas y el pastor se quitó la cámara y como que 38 personas se quitaron la cámara. ¿Te imaginas estar hablando a una familia que tú realmente no conoces, porque conoces al pastor y a sus hijos, pero a los otros 30 personas tú no los conoces y ni puedes ver sus caras? Pero afortunadamente había una señora en esa familia quien dejó la cámara. De pronto no se dio cuenta y estaba haciendo otras cosas, escuchando. Pero las caras que hacía en reacción, ay, me tranquilizaban que sí estaba llegando al corazón de la gente. Y algún día voy a regañar a ese pastor, decirle, usted me vuelve a invitar, ponga la cámara, quiero verlo, ¿sí? Bueno, y entonces eso es lo que hemos hecho, es una llamada por Zoom. El cristiano en la familia invita a todos, les dice claramente lo que van a hacer y que va a hacer una oración por ellos, un pensamiento de la Biblia y es una oportunidad para ministrar. Y me llamaron esta semana que quieren yo hice el matrimonio de una hija de un señor quien se murió esta semana. Y entonces la hija quiere como reconectarse con nosotros y la llamada va a ser con gente del Ecuador, del Perú y de Colombia haciendo esto.
como una especie de ceremonia funeral, como no se puede hacer. No se puede hacer reuniones así. Y entonces quieren hacer esto y son oportunidades así que para tocar a mucha gente, acercarnos a la gente y también por las llamadas por el virus, familiares, personas nuevas quieren hablar con uno más, ¿sí? Y tenemos pues contactos en Ecuador quienes nos están llamando porque realmente pues si no son de una iglesia cristiana pues no tienen ahí esa familia espiritual por el momento. Más adelante sí, pero por el momento es por Zoom. Hagámosle. Pastor Juan Marcos, Pastor Juan Marcos, muchísimas gracias por esta clase. Ha sido oportuna para estos tiempos en los cuales estamos viviendo, en los temas como el arrebatamiento y especialmente sobre el tema del dolor, la pérdida, el manejo del duelo. Creo que son temas que han ministrado a nuestras mentes y a nuestros corazones, dándonos una perspectiva bíblica en tiempos tan difíciles para las diferentes naciones del mundo. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima clase, la tercera y última clase. Que el Señor los bendiga.